Ok, en este ejemplo me están pidiendo calcular una inversa. Me están diciendo, bueno, considera la función f que está definida por f de x igual a 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7. Sabemos que f es invertible, es una función exponencial y las exponenciales eran biyectivas, definiéndole bien el dominio y el codominio, el ámbito, pero si está todo bien definido, entonces no hay problema, va a ser invertible. Determina el criterio de la inversa de esa función. Entonces, vamos a ver cómo era que calculábamos una inversa, ¿verdad? Habíamos dicho que una inversa tenía que cumplir que si y era f de x, entonces f inversa aplicado a y me tenía que dar x. O sea, que si esto yo lo llamaba y, ¿verdad? Este es y igual a f de x, es este lado. Esto me dice que si yo quiero buscar el criterio de la inversa, como que despeje la x, ¿verdad? Creo que cuando lo habíamos definido, no me acuerdo bien, creo que lo habíamos definido al revés. Creo que habíamos dicho que x es eh, f de y, sí, solo sí, f inversa de x dada y. Creo que lo habíamos definido así. Porque en algún momento me parece que el procedimiento que habíamos hecho más bien era cambiar la x y la y despejar la y. No recuerdo muy bien el proceso como lo habíamos definido cuando vimos inversa, pero espero que tengan bien clara la idea. Ahora era básicamente coger esta expresión, despejamos la x y la expresión que me queda es la inversa. O de la otra forma, creo que así era como lo habíamos visto. Bueno, cuando veo la inversa, entonces las x y las y como que se invierten, ¿verdad? El dominio y el codominio se invierte. Entonces, si yo tenía aquí originalmente que y era esto, y es 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7, creo que el procedimiento que habíamos hecho cuando vimos inversa era que en principio intercambiaba las variables, ¿verdad? O sea, donde hubiera y, ahora voy a poner x, donde hubiera x pongo y. Y digo entonces que x es 2 más 3 por 2 a la 3y menos 7, y ahora tengo que despejar esa y. Lo que me quede, esa va a ser la función inversa, el criterio de la función inversa. Entonces por ahí la explicación era por esa definición de inversa, ¿verdad? Que si x es f de y, y si yo logro despejar la y, entonces lo que me queda de este lado va a ser el criterio de la inversa. Entonces voy despejando, o sea, esto se convierte en un ejercicio de despejar. ¿Cómo voy a despejar? Bueno, aquí este 2 está sumando. Recuerden que mi objetivo es despejar la y. Entonces yo en esta expresión, ¿verdad? En toda esa expresión, pregunto cuál es la operación que está más afuera, la que está más externa. Y me doy cuenta que aquí estoy sumando dos términos. Por lo tanto, lo primero que tengo que quitar es ese 2 que está sumando. Lo paso a restar. Ahora, lo que está más afuera aquí, la operación más externa, es esa multiplicación. Entonces este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Me va a quedar que x menos 2 dividido entre 3 es lo mismo que 2 elevado a la 3y menos 7. Y aquí es donde viene el detalle, donde viene la exponencial y la logarítmica. Y reconocer o saber bien que la inversa de una exponencial es una logarítmica. Dijimos que si esta igualdad es cierta, quiere decir entonces que el logaritmo en base 2 de esta expresión, logaritmo en base 2 de x menos 2 entre 3, es el exponente. Ahí es donde estoy convirtiendo, estoy transformando una función exponencial en una función logarítmica, le estoy dando vuelta. Y recuerden, bueno, si empecé con una exponencial, la inversa tiene que ser una logarítmica, esa es la inversa de la exponencial. Lo único que falta aquí es terminar de despejar la y. La operación principal es la resta. Este 7 que está restando lo voy a pasar a sumar. Entonces logaritmo en base 2 de x menos 2 entre 3 más 7 me da 3y. Y listo, nada más me falta despejar el 3. Bueno, despejar la y, ¿verdad? Pasando el 3 a dividir.
Por lo tanto, logaritmo en base 2 de x menos 2 entre 3 más 7 y todo esto dividido entre 3. Ese es el y que calza con la inversa que estoy buscando. Entonces la respuesta, bueno, la función inversa, el criterio de la inversa de la función original que me dieron fue logaritmo en base 2 de x menos 2 entre 3 más 7, todo dividido entre 3. Ese es el criterio de la inversa.